tipo de toma especial que se utiliza en ambientes húmedos, que se llama EFCI, por sus siglas en inglés, Ground Fault Circuit Interrupter, que significa circuito interruptor de falla a tierra. Entonces, ¿por qué se necesita este tipo de toma? Cualquier dispositivo o herramienta eléctrica es un posible riesgo cuando es vieja o son frecuentemente usados. El uso de tales equipos bajo condiciones húmedas o cerca de tuberías de agua puede ser peligroso o hasta fatal. En este tipo de ambientes, un toma FCI puede salvar la vida humana. Generalmente, cuando se produce un choque eléctrico, esto se debe a que una persona toque una fase o un elemento que está con energía y se cierra el circuito hacia tierra, ¿sí? Y el cuerpo, pues como nosotros somos representados por una resistencia, proveemos ese camino para que esa corriente circule. Entonces, este toma se instala para proteger a las personas contra un choque eléctrico y cumple una función muy diferente a un breaker o a un fusible. Entonces, ¿qué hace un breaker o qué hace un fusible? Cuando uno instala un breaker o un fusible, nosotros protegemos la vivienda o el riesgo de un incendio provocado por una sobrecorriente, ¿sí? O un cortocircuito, que lo que hace es que calienta los conductores, excediendo su temperatura de operación, derrite el aislamiento. Cuando derrite el aislamiento se produce la llama. Entonces la idea es que el breaker actúe antes de que eso suceda, ¿sí? Entonces, en este caso, los mecanismos de las protecciones deben calentarse más rápido, como dice ahí, que los conductores, aislando la falla antes de que los cables puedan producir un incendio. Esa es la función específicamente de un breaker. Si él no actúa antes de que se produzca un incendio, pues ni modo, ¿no? Es porque está mal dimensionado. Entonces aquí se nota que la función es para proteger la acometida, más no el equipo. Recuerden lo que les había dicho anteriormente. Entonces, ¿qué hace un GFSI o cuál es su función? Él monitorea la cantidad de corriente que fluye entre la fase y el neutro, ¿sí? Él está censando esa corriente que fluye. Si existe una diferencia, como en el caso de que una persona toque la fase, entonces, que es el caso cuando una persona toca la fase y entonces hace un retorno por la tierra, el dispositivo abre el circuito cortando la corriente, que es lo que vamos a ver, que el circuito se va a disparar, o el toma se va a disparar. Entonces, hay tomas que miden o censan diferencias de corriente tan pequeñas entre 4 a 6.000 amperios en un tiempo de 0.025 segundos, o sea que es algo instantáneo, ¿sí? ¿Dónde se recomienda instalar estos FCI? Como les decía, en lugares húmedos. Por lo menos en una vivienda, ¿cuáles son los lugares húmedos? La cocina, el baño, zona de lavandería y planchado, y de pronto en los exteriores, ¿no? Que están expuestos a la intemperie. Así como se describe aquí. Incluso en edificios, por lo menos que acá no donde utilizamos duchas eléctricas, si en la zona del baño, esa ducha, la que está encima de la regadera, esa debe ir protegida con un toma FCI. Es importante eso. Cuando hablamos de que lo vamos a colocar en el baño como zona húmeda, debe tenerse en cuenta la ubicación. Ahí se muestra en esta gráfica, es adyacente al lavamanos. O sea, adyacente quiere decir a un lado, ¿no? Si el lavamanos está aquí del frente y la pared está de este lado, adyacente es a un lado. Nunca del fondo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo colocamos en el fondo, cuando conectemos algún instrumento, este cable va a pasar por la mitad del lavamanos y entonces le puede caer agua. Entonces el agua, al ser un buen conductor, aumenta más la condición de riesgo eléctrico. Sí, eso es muy importante, adyacente al lavamanos. ¿Sí? Lo que un GFCI no puede hacer, vieron que la función era censar la corriente que circula entre la fase y el neutro. Cuando hay una diferencia que se ocurre cuando el cuerpo humano la toca, entonces ahí es que él actúa, ¿sí? Entonces, un GFCI no es un mecanismo para protección de sobrecargas. Una sobrecarga es cuando se excede la corriente de operación de un equipo sobre un límite. Ese límite puede durar una corta duración en el tiempo, a diferencia de un cortocircuito. No puede protegerlo si toca ambos conductores, o sea, si tú tocas la fase y el neutro al mismo tiempo no te protege, solamente para que te proteja debe tocar la fase. O el alambre de alimentación, o si toca un alambre de alimentación de otro circuito, o sea, tiene que ser el
mismo circuito en cuestión. Recuerden que un circuito está compuesto por un breaker, un conductor y el elemento de salida. Su única función es proteger contra choques causados por fallas entre la fase y la tierra, que es el fallo más común. ¿Sí? Una cuestión muy importante es que estos tomas no se pueden conectar en equipos médicos o para alimentar equipos médicos, por obvias razones. Si una persona está, imagínense una persona que se está operando a corazón abierto y se llega a disparar uno de estos tomas corrientes, imagínense lo que le pasa al paciente. Entonces, en esos ambientes, estos tomas no son aptos para su uso, en esos equipos médicos, ¿no? Este tipo de tomas deberán ser probadas periódicamente, sí, para comprobar que efectivamente se dispare. Aquí se muestra la figura de un toma GFCI.